cerebro mejora con la edad si ponemos de nuestra parte para que ello ocurra, porque como bien dice Raquel Marín, el cerebro, como el buen vino bien conservado, mejora y se disfruta más al envejecer. Raquel Marín, neurocientífica, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Razón no te falta, ¿no? No, a ver, imagínate el cerebro y el vino, ¿no? Cuidado, que el vino tinto es bueno pero en pequeñas dosis. Claro, ¿no? claro, todo en su proporción adecuada. Sí. Pues sí, siempre tenemos tendencia a pensar que con la edad el cerebro se nos va mermando, etcétera, etcétera. Pero en realidad hay estudios y cada vez estudios más fuertes en el sentido de que hay muchas capacidades que no solamente se mantienen, sino que incluso mejoran con la edad. ¿Cómo es posible? Porque siempre pensamos que en lo físico vemos cómo nuestro cuerpo, cómo nuestra musculatura, el aparato esquelético, por decirlo de alguna manera, va perdiendo quizá esa efectividad. Sin embargo, en el cerebro encontramos lo contrario, Raquel. Pues mira, sí, y además voy a poner un ejemplo que es muy sencillo pero que vas a entender muy bien. Imagínate que tienes un mapa de carreteras, ¿no? Y tienes carreteras, imagínate que esas carreteras son las conexiones neuronales, ¿no? De un pueblo a otro, de una neurona a otra, tienes una carretera. Las carreteras que más utilizas van a ser las que mejor mantengas, ¿no? Con la edad. Si tú en un cerebro joven tienes un lío de carreteras ahí montado para que luego poco a poco se vayan definiendo aquellas que van a ser las principales, las que vas a usar más a menudo, lo que vas a hacer es tener mucho más mantenimiento de muchas cosas que van a ser inútiles en el medio plazo, ¿verdad? Mientras que si con la edad vas manteniendo aquellas carreteras que son realmente las que usas muy a menudo, tu circulación va a mejorar. ¿Eso quiere decir que tenemos que descartar algunas carreteras en nuestra vida? Evidentemente, y es lo que solemos hacer. Fíjate que normalmente desde la adolescencia lo que hacemos es generar mucho más de lo que luego vamos a necesitar. Porque como no sé qué voy a hacer al final, ¿no? ¿Qué va a ser de mi vida al final? Entonces lo que haces es acumular mucho más y almacenar mucho más. Y luego poco a poco lo que vas haciendo es la poda, lo que se llama realmente la poda. Esto para que lo necesito, esto pues exacto, no me conviene. Y entonces sí, la limpieza del armario. Entonces fíjate que cuando pensamos en una persona inteligente, pensamos siempre en una persona que usa mucho todo. Y en realidad no, una persona inteligente es la que en el medio plazo el recorrido que hace es más eficaz, más corto y más sencillo, es decir, gastar menos gasolina, ¿no? Para llegar de un pueblo a otro. Y eso al envejecer es lo que más ocurre. Por ejemplo, ¿en qué se basa? Se basa en que nosotros para conectar las neuronas lo que tenemos es un refuerzo de una sustancia que llamamos mielina, que está formada de grasa y proteínas. Entonces, esa mielina se puede reforzar con la edad en aquellas conexiones que son más vitales y más esenciales, con lo cual lo que hacemos de alguna manera es ser más pragmáticos e ir más al grano para ser más eficaces. Bueno, pero como estamos diciendo, cuando somos jóvenes intentamos acaparar la mayor información posible, pero claro, ese trabajo de tener mayores facultades de cara a un envejecimiento, pues me imagino que conlleva un trabajo previo, ¿no? Prácticamente desde que nacemos, ¿no, Raquel? Sí, sí. Mira, una de las facultades que mejora bastante con la edad es la creatividad. Dice uno, ¡ay, los jóvenes son más creativos! Fíjate que uno de los aspectos esenciales para ser creativos es practicarlo. Claro, claro. Yo de repente no voy a ser... Hombre, hay personas que son más creativas en esencia, ¿no? Pero hay que claro, ¿qué entendemos por creatividad, Raquel? Vale, pues mira, lo primero que hay que hacer para iniciar un proceso creativo es no hacer nada. Eso que normalmente... Aburrirnos. Exacto, aburrirnos. Es cuando más pensamos, ¿no? Sí. Yo cuando en el instituto de secundaria digo, vosotros cuando no hacéis nada, ¿qué hacéis? Mirar el móvil. Digo, no, eso no es hacer nada, eso es estar con el móvil. Entonces, ese, digamos, silencio mental es fundamental para iniciar un proceso creativo. Y luego hay que ser eficaces a la hora de ejecutarlo. Hay que tener la motivación adecuada y ser eficaces a la hora de ejecutarlo. Para ser eficaces tenemos que elegir la carretera adecuada. Y eso lo hace un cerebro mucho más sopesado, ¿no? Entonces, por ejemplo, la creatividad es uno de los aspectos que parece mejorar con la edad, ¿no? Parece que tenemos menos tendencia a usar el lado emotivo y a ser más pragmáticos a la hora de equilibrar nuestro cerebro en todas las actividades que tiene desde los dos hemisferios. Bueno, en otras ocasiones hemos hablado también de la gimnasia mental, de la importancia de la gimnasia mental para llegar a ese envejecimiento donde tengamos plenas facultades, en Raquel. ¿Pero qué entendemos también por gimnasia mental? ¿A qué te refieres? Pues mira, precisamente vamos a volver a los dos hemisferios. Tenemos el izquierdo y el derecho, ¿verdad? El izquierdo es el que nos lleva más a la parte más ejecutiva, más lógica, más matemática. Y el derecho es la parte, digamos, más emocional, que nos lleva también más a la abstracción. El equilibrio de los dos es el que nos da la solución adecuada a algo. Si nosotros usamos también un equilibrio con el lado emocional, vamos a ser más capaces de tomar la decisión adecuada a la hora de afrontar un problema, ¿no? Imagínate, por ejemplo, el antiguo jefe de la tribu solía ser o la jefa solía ser el más longevo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene la mejor capacidad de eliminar, digamos, la parte de la basura, ¿no? Que está relacionada con la parte que sea más emocional o más basada en experiencias previas. Bien,
Esto, llevado a la gimnasia mental, es un poco el equivalente. Siempre pensamos que tenemos que hacer un sudoku para ir a la parte más lógica, etcétera, etcétera. O jugar una partida de ajedrez, por ejemplo, ¿no? Exacto, ¿no? Y ahí está también la toma de decisiones, ¿no? Y mirar todas las actividades a la vez. Pero si tú analizas un poco qué ejercicios van para el hemisferio derecho, puedes pensar, por ejemplo, en un juego de malabares, ¿eh? Un juego de malabares vas a estar, por una parte, concentrado en la parte mecánica, etcétera, etcétera, pero también vas a tener, digamos, un vacío mental que te lleva solamente a estar enfocado en una actividad que es mecánica, pero al mismo tiempo es todo un reto, ¿no? Vamos a ver, yo lo intento con más de 2 naranjas y alguna naranja se convierte en zumo en el suelo, ¿entiendes? No, llegar a 3 o a 4. Bueno, todo es cuestión ¿no? de práctica, Raquel, Sí. ¿no? Otro importantísimo, por ejemplo, los juegos de magia. ¿Qué hace un mago? Nos esconde lo que estamos viendo y nos muestra lo que no se ve, ¿no? Entonces eso es realmente para el cerebro es una magia maravillosa, ¿no? Porque realmente es un ejercicio que nos fuerza a estar haciendo una gimnasia de los dos lados. Entonces yo puedo a lo mejor practicarme en un juego malabar, un juego de cartas sencillo, ¿no? Elige una carta y ahora le das la vuelta y yo la escondo por la manga. Entonces al principio te saldrá mal, ¿no? Pero con el tiempo lo que haces es generar realmente una gimnasia global de los dos hemisferios. Bueno, y como en los últimos tiempos también la magia y la neurociencia se han unido precisamente para llevar a cabo estudios, Raquel, ¿no? Sí, bueno, hay algunos neurocientíficos que han escrito libros magníficos relacionados precisamente con eso, con lo que se llama la neuromagia, ¿no? Porque precisamente es lo que usa el cerebro fundamentalmente. Fíjate que, aunque parezca triste decirlo, la mayor parte de lo que visualizamos, la realidad que vivimos, está muy basada en nuestra percepción de esa realidad, ¿no? Y esa percepción puede ser distinta según queramos ver. Yo, por ejemplo, puedo tener ahora mismo un vestido rojo sobre un fondo rojo y no voy a ver ese vestido, sin embargo el vestido está ahí, ¿no? Es decir, hasta qué punto nuestra visión de lo que hay va a estar muy condicionada por qué es lo que queremos ver. Y eso el cerebro, digamos, que lo hace de antemano. Si yo, por ejemplo, entro aquí, yo no me voy a fijar en cuántas sillas hay, en cuántas mesas, etcétera, etcétera, en cuántas cámaras. Sin embargo, si me pones aquí de repente una escultura del David de Miguel Ángel, voy a decir, contra, ¿eso qué pinta ahí, no? Es decir, sobre algo que me ha llamado la atención es sobre lo que voy a basar mi nueva realidad. Y entonces sobre eso voy a lo mejor tomar una deducción, decir, ay, ese David está ahí pues porque el siguiente reportaje va a ser sobre escultura. O mira, de repente qué decoración tan chula. O mira, qué bueno está David. Yo qué sé. En fin, todo depende de la percepción que yo quiera hacer de esa realidad. Y sobre eso es lo que voy a efectuar, digamos, toda mi toma de decisiones. Sí. Y eso de llegar a esas facultades óptimas, casi al final de nuestras vidas, Raquel, ¿también depende del género, de si es hombre o mujer, por ejemplo? Pues sí, de manera tradicional, claro, esto a lo mejor va a seguir cambiando en las siguientes generaciones, no lo sabemos, pero de manera tradicional sabemos que las mujeres tienen una mejor capacidad de interacción a la hora de expresarse lingüísticamente. Bueno, en la práctica lo sabemos, ¿no? Y entonces con la edad, lo que llamamos la actividad semántica, es decir, esa capacidad, digamos, para ser muy persuasivas a la hora de hablar, es mucho más femenina que masculina. Y eso, fíjate, que se fomenta con la edad, es decir, parece que la mejor actividad semántica se alcanza en las mujeres en particular hacia los 65 años, ¿no? Eso los neurólogos lo saben muy bien. Cuando llega el paciente y es hombre a la consulta, ¿y usted cómo se siente? Bien. ¿Y usted qué hace en el día? De todo. Mientras que la mujer enseguida, ¿y usted cómo está? Ay, pues mire, me duele aquí, me duele allá, ¿no? Entonces enseguida, ¿no? Esa forma de expresarnos es mucho más rica y de hecho, fíjate que eso también se basa en lo que se comenta a la hora de que las mujeres necesitan dormir un poquito más, unos 20 minutos más al día, precisamente para refrescar también toda esa mayor actividad más compleja a la hora de comunicarse. Qué rápido se me pasa el tiempo contigo, Raquel, qué pronto se nos acaba este espacio. Gracias, Raquel, hasta una próxima ocasión. Gracias. Buenos días. Un beso.